Hola, mi nombre es Ali. Este es el episodio número 11 de mi monólogo Pajarito Colibrí. El día de hoy quiero compartirles con ustedes, bueno, hay 3 libros los cuales, me han marcado bastante, sobre todo en el tema del trabajo, de la meritocracia y de lo que puedes lograr por ti mismo, sobre todo en temas de dinero, que es algo que mueve a este mundo. Y bueno, sí, es que sobre todo en temas de dinero, ¿no? Esos son Trabajos de mierda, de David Graeber, La tiranía del mérito, de Michael Sandel, y La gran brecha, de Joseph. Joseph es algo, de Joseph, es un premio Nobel de economía, entonces va a ser fácil que encuentres el libro La gran brecha. Esos 3 libros los leí casi acabando la carrera, a la mitad más o menos, entonces te dan una perspectiva amplia de lo que es realmente el mundo. Te los explico. El de Trabajos de mierda de David Graeber habla sobre trabajos que pueden parecer una bendición en principio, pero va explicando a lo largo del libro que no es así del todo. Básicamente son trabajos donde no haces nada. Te pagan por hacerte totalmente güey. Eh, La tiranía del mérito de Michael Sandel te explica cómo la idea de la meritocracia no existe, que es la meritocracia de que por tus méritos, por lo que tú hagas, vas a lograr salir adelante o conseguir todos tus objetivos, y te explica que no, que es falso. Y la gran brecha de Joseph te explica básicamente, eh, vaya la redundancia, esta abertura tan grande que hay entre pobres y ricos. Entonces son 3 libros bastante interesantes que te recomiendo leerlos si quieres perder la fe en seguir estudiando o trabajando, pero es una perspectiva diferente, ¿no? Porque al menos, aquí la mentalidad en México sobre el trabajo es échale ganas, tú puedes, si quieres lo consigues, y estamos en un mundo donde la mayoría de los libros que se venden son libros de autoayuda. Entras a Gandhi, a Porrúa, a la librería del aquí en Querétaro está, hay una librería, no me acuerdo, El Sótano, me parece. No, El Sótano es gratis. Bueno, El Sótano es de paga. Me refiero a las librerías donde están los libros a segunda mano. De hecho, en la Ciudad de México, si vas a, a comprar libros, he ido como a 2, 3 lugares donde venden libros de segunda mano. Los que más exhiben son libros de autoayuda. ¿Cuáles son libros de autoayuda? Por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, Piense y hágase rico, Pequeño Cerdo Capitalista. Son estos libros en el cual te van explicando que tienes todo bajo control, que le puedes echar ganas, que solo es cuestión de tener una actitud positiva ante la vida, de que si más te esfuerzas, más lo consigues, de que mira, este niño pobre de África logró conseguir una hora nacional, entonces tú puedes hacerlo. Y es contenido que tanto en libros como en internet pues abunda bastante. ¿Por qué? Porque nos dan esa cierta o falsa perspectiva de que podemos hacerlo, ¿no? Y una falsa inspiración que a veces es necesaria. A mí la única vez que me gusta la autoayuda es en los deportes, porque ahí sí creo que estás tú, tu cerebro, o sea, en los deportes al momento de hacer ejercicio. O sea, tú, tu cerebro, estás ahí y dices, o sea, sí lo considero viable decir, ¿sabes qué? Una más, vamos a dar una lagartija más, una sentadilla más, vamos, se puede, se puede, se puede. Ahí sí lo considero válido, es donde lo único que me gusta aplicarlo, pero en temas de negocios, de la vida diaria, del trabajo, del estudio, de conseguir dinero, pues son cosas totalmente diferentes, ¿no? Hay cosas que no podemos controlar. Y abunda mucho en este contenido. Y quiero hablar primero sobre los libros de trabajos de mierda, de David Graeber. Realmente quiero tocar 2 temas, que lo voy a hacer en 2 episodios por la limitación, ¿no? Y por lo difícil o lo fácil que me sé hablar de la palabra. Y uno es el miedo o la bendición a los trabajos de mierda. Vuelvo a decir, para David Graeber, un trabajo de mierda literalmente es donde no haces nada. Donde te sientas, llegas todos los días a tu oficina de 8 a 6, de 8 a 5, te sientas y lo único que tienes que hacer es nada, nada, completamente nada. No tienes ni que hacer un curso, no tienes que entregar ningún reporte, no tienes que programar nada, no tienes que diseñar nada, no tienes que tener ninguna junta, no estás encargado de nada. Y te están pagando, te pagan igualmente. Él como recopiló esa información hizo una encuesta básicamente donde preguntó si tenían un trabajo de mierda con estas características y muchas experiencias dijeron que sí, de todos los ámbitos, o sea, de todos los ámbitos. Había uno que me pareció realmente curioso desde mi carrera, que es en el ámbito de los videojuegos, donde a un cuate lo habían contratado para ser game designer, para escribir la documentación de un videojuego. Sí, los videojuegos tienen documentación donde básicamente explicas qué mecánicas se usan, el arte, que,
la música, la inspiración, la historia, los personajes, básicamente todo el videojuego en un texto. ¿Para qué? Para el objetivo de que cualquiera que se integre al proyecto o cualquiera que esté en el proyecto pueda consultar la información de manera sencilla. Bueno, este cuate comentaba de que sí, creo que estaba eh, en Sonic, y en Sony, sí, creo que la de Spider-Man, si no me equivoco, y lo contrataron para ser game designer y básicamente no hacía nada. Y él pedía trabajo y no se lo daban, y sin embargo le pagaban. O sea, esto es lo curioso de los trabajos. Pides trabajo y no te lo dan, y te lo pagan. También conocí a una señora que en una fiesta me platicaba que igual en su trabajo pues a veces se cambia de oficinas en muchas ocasiones. Entonces, o sea, de departamentos. Entonces le tocó un departamento donde no hacía nada, completamente nada. Llegaba, podía ver una serie en la oficina y todo estaba bien, todo estaba tranquilo. Le seguían pagando. Y en un principio podemos pensar que es una bendición. Es una bendición de tener un trabajo donde no haces nada, donde llegas a sentarte durante 8 horas, 7 horas, 6 horas, 5 horas y no haces completamente nada y te pagan por hacer nada, por estar con tu teléfono, por estar viendo. Estos ejemplos también los he visto yo sobre todo en los guardias de seguridad. Hay residenciales aquí en, bueno, hablo desde mi perspectiva, ¿no? De México, hay lugares donde para entrar a un lugar de donde viven casas, hay residenciales y estás la guardia de seguridad. Se encuentran en muchos lugares, o sea, no es algo así super nice, ¿no? Entonces hay alguien de seguridad que te abre la puerta, que recibe los correos y básicamente o abre la entrada a los coches o a las personas. Y lo cual también lo considero yo un trabajo de mierda porque básicamente todo el día están sentados. Su único objetivo es vigilar realmente, que es ver unas cámaras, no puede estar así todo el día, y abrir las puertas y abrir los coches y listo. Ese es su único objetivo. También los recepcionistas, por ejemplo, de los gimnasios. Ahí lo he visto más, al gimnasio donde voy, casi siempre hay una o dos personas al tanto, ¿no? Pero en el día salgo y veo a la persona ahí sentada. Su único trabajo, a lo que yo veo, es cobrar, mostrar qué planes tiene el gimnasio y dar un recorrido. El recorrido es mostrarle el piso de abajo, el piso de arriba y hablarle de los planes. ¿Qué? ¿10 minutos? Entonces, el resto del día se la pasan sentados, sin hacer nada. Y como les comento, o sea, pueden pensarse que es una bendición, pero realmente no. Realmente no. El trabajar es algo que David Graeber va explicando a lo largo del libro, es algo que es útil para nosotros y nos mantiene vivos, por así decirlo. Una de las mayores torturas como que podemos experimentar como seres humanos es el aburrimiento. A mí antes no me gustaba utilizar esa palabra porque decía qué significa estar aburrido. O sea, si estás aburrido, ponte a hacer algo, ¿no? O sea, no entiendo esa palabra de aburrimiento. Pero a lo que lo entiendo es básicamente no hacer nada y que no te permitan hacer nada. Eso es algo curioso. ¿Por qué? Porque tú siéntate 8 horas, 4 horas, así. Y ya, ver una serie, ver algo, no sentirte útil. O sea, una de los beneficios del trabajo es que sentirnos útiles, sentirnos que nuestro trabajo está beneficiando a la empresa, te está beneficiando en ti, te está beneficiando a un sector de la humanidad, estás haciendo algo. El contribuir, el sentirte útil es un sentimiento necesario y es una bendición poder trabajar. A lo que me refiero es poder actuar en hacer algo. Ya, dependiendo en qué trabajas, en las explotaciones laborales, bueno, va más allá el tema, ¿no? Pero los trabajos de mierda a eso se refieren, a esos trabajos donde no te pagan por hacer nada y tú pides trabajo, tú solicitas trabajo, tú quieres hacer algo. Porque crean que no, cuando trabajas en diferentes temas, el estar ocupado te mantiene activo, o sea, es algo chido, es algo útil. Yo he trabajado, por ejemplo, una vez estuve trabajando como taquero, es una friega totalmente enorme, pero es un trabajo y se sentía bien el servir los alimentos y el saber que lo que tú estabas haciendo en un taco se lo estaba comiendo alguien y estabas alimentándolo en cierto sentido y repartir la carne se sentía una cierta satisfacción, ¿no? El trabajo que tú haces llega a tener una cierta satisfacción en lo que hagas. Podemos hablar de trabajos a trabajos, pero el no hacer nada llega a convertirse más en una maldición más que en una bendición porque no te sientes útil. Esa es la palabra que menciona y esa es la palabra que yo creo que sea verdadera. Claro que esto no es general, ¿no? También hablaba en el libro de que hay cierto grupo de personas que sí están contentos con no hacer nada, pasarse todo el día sentados en la televisión y literalmente pues, hacer lo que hacían en el trabajo, ¿no? Pero se sentían a gusto. Pero hay un gran sector que esos trabajos de mierda existen en muchos lados. Ya les mencioné la seguridad. Hasta esa seguridad se puede resolver hoy en día con tecnología.
Por ejemplo, con una inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales tienen visión artificial que son capaces de detectar cuando un coche o un banderín corresponde precisamente al lugar del residencial y pueden ser perfectamente automatizadas. Los recepcionistas de un gimnasio también podría ser optimizado, pero seguimos creando estos trabajos de mierda. También donde hay mayor cantidad de trabajos de mierda es en el sector burocrático, en los gobiernos. Se han hecho tan cansados y tan cansinos los trámites de gobierno en muchos sentidos. Claro que en muchos otros no. Por ejemplo, el pasaporte, como lo comenté en el episodio pasado, me sorprendió de que no fuera así, de que fuera ágil, que abundan ahí los trabajos de mierda, donde tienes una actividad al día y la haces en 10 minutos y las 8 horas del día, ¿qué haces? ¿Qué es lo que haces? O sea, tal vez un día está chido, pero ¿qué pasa con si este día se convierte en 6 meses, esos 6 meses en un año, eso es un año en 10 años, en 5 años, en 30 años? O sea, es ponerte a pensar si lo que estás haciendo ahorita te llena a ti primeramente, te hace sentir útil y en qué podrías saber invertir ese tiempo. ¿Cuál es la solución a eso? Bueno, David Graeber dice que son la renta básica universal, que es de lo que me gustaría reflexionar en el siguiente episodio. Chao.